Bueno, pues como ya estará enterado, el viernes a eso de las 9:30 de la noche, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que habían finalmente capturado al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. Lo capturaron, dicen, una operación conjunta, el gobierno mexicano y el gobierno de Paraguay. En la línea está el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid. Ministro, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la comunicación y muy buenos días desde México. Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo cordial. Al contrario, ministro, bueno, pues vaya detención la que ustedes han realizado en Paraguay de uno de los objetivos más importantes, de los objetivos criminales en México, este señor Hernán Bermúdez, líder de un grupo criminal que estuvo además, usted lo habrá, ministro, como secretario de seguridad en un estado, en el estado de Tabasco, gobernado entonces por quien fue secretario de Gobernación en el sexenio pasado aquí en México. Un personaje de talla mayor, secretario, ministro. Sí, así mismo, nosotros entendemos y tenemos conocimiento acá sobre los antecedentes de estas personas ya en México y la carrera delictiva que él ha desarrollado durante todo su trayecto, su tramo también como funcionario público, en donde en realidad él establece su estructura y sus contactos criminales a través de justamente esa función que él ejercía, ¿verdad? Así es. Es que a partir de eso, también al iniciarse su carrera delictiva, conforme a lo que ustedes perfectamente manejan ahí, es que él también a su vez va teniendo problemas internos dentro de la misma estructura criminal, ¿verdad? Entonces, llega al punto de que él busca una salida a esa situación y es que así es como él termina a Paraguay. Él ingresa a Paraguay de manera irregular, no dejó ningún rastro, ningún antecedente, conforme a la información que también nos proporcionó el Centro Nacional de Inteligencia, o sea, lo que vendría a ser la Secretaría Nacional de Inteligencia nuestra acá, Correcto. porque realmente hay que destacar y hay que reconocer eso que fue un trabajo coordinado entre todas las instituciones de tanto de México como de Paraguay, y a su vez nosotros internamente también acá en Paraguay tuvimos que organizarnos para que en definitiva podamos aprender a esta persona de un altísimo valor estratégico para México. Correcto. Ministro, usted decía en su conferencia, es el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas allá en Paraguay, mencionaba que este señor entró, primero estuvo en Panamá, luego Brasil, luego Paraguay. ¿Saben cómo fue su traslado? ¿Qué cómplices tuvo? ¿Quiénes lo llevaron? ¿Quiénes lo dejaron ingresar a estos países, particularmente al final a su país, Jalil? Sí, él sale de México a Panamá, de Panamá a Brasil, a Río de Janeiro, y de ahí va hasta una ciudad fronteriza que se llama Foz de Iguazú, entre Brasil y Paraguay. Es ahí en donde él ingresa de manera clandestina. Muchos datos sobre la actual investigación no puedo brindar porque esto se desarrolló en tres fases, en tres etapas. La primera, la información compartida por parte de México a Paraguay. A partir de eso, la segunda etapa, el análisis para ver cómo operativizábamos esto, y en definitiva la tercera fue la fase operativa, pero a Ajá. partir de ese momento del ingreso al inmueble, a la casa, a la vivienda en donde él estaba con su esposa, se genera una nueva etapa que también es investigativa, en coordinación y cooperación con el Ministerio Público también, Ajá. en donde podemos tener nuevas aristas de esta investigación. Ministro, ¿quién los llevó a Hernán Bermúdez? Es decir, ¿cuál fue el hilo? Se habla del sobrino de Hernán Bermúdez, que fue clave para su captura. ¿Cómo dieron con él? ¿Cómo supieron que estaba en esa casa? Claro, el sobrino de Hernán Bermúdez cae acá en Paraguay como consecuencia también de ciertos hechos delictivos vinculados a los juegos de azar y a estafas, ¿verdad? Había creado unas empresas, esas famosas empresas de maletín,
en donde uno realizaba apuestas ilegales, y es ahí en donde salta la primera alarma, tanto en Paraguay como en México, De al la ser un coincidencia de los nombres. claro de Ajá. los nombres y del vínculo familiar. Ujú. Entonces, en estos tipos de trabajos, y hay que destacar el trabajo que hizo México en ese sentido, de, de, de vincularlo también a él a través de las informaciones que se tenían, Ujú. es que a partir de ahí se realizan los seguimientos, los análisis, los movimientos financieros que se realizaron a personas, a empresas vinculadas a él. Por eso yo destaco el trabajo que realizó, que llevó a cabo México, porque realmente esa es la información que nos nutre a nosotros Ujú. para poder llegar en definitiva a esta persona. Pero este señor, el sobrino que detuvieron en julio, Gerardo Bermúdez Eola, ¿dio alguna información específica sobre el paradero de su tío? No, 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 absolutamente, absolutamente. Él fue capturado acá en Paraguay el 23 de julio de este año. Ajá. Fue plenamente identificado, como te mencioné, como consecuencia de Sí. una Y de ahí explotación supusieron, o una ilegal. de las líneas de Sí, así mismo. investigaciones, que bueno, tenía un familiar y podía estar cerca. La casa donde Y encontraron también, a Bermúdez es y tam- es del sobrino. no, 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 no. La casa es una vivienda de alquiler, una casa alquilada. Ajá. Tenemos también ya todos los datos de las personas del titular de ese inmueble. Continuamos con la investigación a partir del momento, porque del ingreso a la vivienda, porque a partir de ese momento se incautaron celulares, documentos. O sea, hay una nueva arista dentro de la investigación que va a tomar su tiempo seguramente, y estamos convencidos que vamos a recabar mayores datos. Lo encontraron a través de movimientos financieros que realizaba él, o qué fue lo que les empezó a generar sospecha y a cerrar el círculo en torno a este sujeto, ministro. En primer término, la aprehensión del sobrino. Con esto se hizo una especie de une con flecha, en donde la presencia del sobrino acá en Paraguay no es muy común tener a ciudadanos mexicanos acá en Paraguay. Ajá. Ok. Obviamente por las cuestiones limítrofes, sí es más común tenerle a brasileños o a argentinos por nuestra condición geográfica, ¿verdad? Ujú. Pero la presencia del sobrino fue un indicativo. Luego, eso se confirma con los movimientos financieros de personas y empresas vinculadas Ujú. a él. Bien. Entonces, se tuvo que hacer un trabajo, un análisis de inteligencia para que en definitiva se pueda llegar hasta él. O sea, hay mucho trabajo Claro. detrás de esta aprehensión, un trabajo que fue compartido, eh, como te dije, en un momento de México a Paraguay, y acá es donde, en una mesa de trabajo conjunta, es que nos pusimos de acuerdo para trazar las líneas de investigación, y lo Y que nos ejecutar la permitió, captura. claro, Ujú. nos permitió la aprehensión. Ministro, ¿a nombre de quién rentaban esa casa? Forma parte de la investigación. Lastimosamente no puedo brindarle mayores detalles. Ahora ya estamos también. Nosotros también Ujú. tenemos nuestro sistema de legislación, al igual que en México, Ajá. la intervención judicial del Ministerio Público, y aparte de eso también hay que tener en cuenta que hay un pedido, un proceso de extradición que tiene sus trámites administrativos bastante engorrosos. Entonces, Sí. estamos ya dentro de lo que es una investigación penal. Su alias, porque decía ahí en alguna información que evidentemente no se identificaba como Hernán Bermúdez. ¿Cuál era el alias o qué papelería lo identificaba y con qué nombre, ministro? No, absolutamente nada, porque mira, para que se entienda, básicamente él no salía de la vivienda en donde estaba. Ujú. Él estaba prácticamente las 24 horas en esa vivienda. Fue muy difícil. No se trata de una investigación convencional en donde uno puede tener a través de una fuente humana Sí. recibir la información que nos diga
Sí, lo hemos visto en tal lugar, Perdón, ministro, ¿me alcanza? Quédate en la conversación. Gracias al ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, por mantenerse en la línea. Ministro, es que acá los cortes son automáticos. Le ofrezco una disculpa y le agradezco mucho que se mantenga en la línea. Me decía entonces que este señor Bermúdez se mantenía encerrado 24 horas del día en esa residencia donde lo encontraron. Sí, correcto, así mismo. Él prácticamente no salía de esa vivienda, entonces era muy difícil tener una información precisa, una descripción física de cómo él estaba, o sea, era muy complejo dar con él, pero en base a todos los antecedentes y a los trabajos de inteligencia que se desarrollaron con la información que recibimos, es que pudimos dar a la casa, que ya después ese lugar fue vigilado y fue controlado por nuestros agentes especiales. Ajá. ¿Quién le atendía? ¿Estaba custodiado? ¿Había armas? ¿O estaba básicamente solo ahí adentro, escondido y con alguna persona que supongo le proveía de comida y de lo necesario para sobrevivir ahí, Jalil? Él tenía una persona contratada que era una mujer que hacía los quehaceres de la limpieza, de la comida, ¿verdad? Pero no tenía ninguna custodia, o sea, manteniendo siempre un perfil muy bajo, siempre tratando Ujú. de no llamar la atención. Era una zona bastante residencial. Sí. Acá es muy conocida como una zona residencial, entonces él siempre mantuvo el perfil bajo. Tenía una persona encargada De de atenderle, de los quehaceres del día a día de la vivienda. Ella no fue detenida. No, no, porque no guarda vinculación a lo Ajá. investigado. ¿Declaró algo? ¿Le tomaron alguna declaración, ministro? El Ministerio Público, Ajá. la Fiscalía Independiente. Bueno, ¿dónde está hoy, a esta hora, Hernán Bermúdez ahí en Paraguay? ¿Dónde se encuentra? Hernán Bermúdez se encuentra recluido acá en la base de operaciones de la Senat por disposición judicial. Hay un juez penal de garantías que dispuso que por motivo de seguridad él se mantenga acá en la base de operaciones de la Senat hasta tanto esa resolución judicial esté vigente, él va a continuar acá. ¿En qué condiciones se encuentra, ministro? Es decir, ¿está en una celda? ¿Qué condiciones tiene en su prisión? No, él está bien, él está en una celda alejada, particular, por decirte, acá las Ujú. celdas, cada aprendido tiene una celda en nuestra base de operaciones, o sea, está en una celda apartada, está en buenas condiciones, ya habló con nuestros especialistas, con nuestros psicólogos, ¿verdad? Está en buenas condiciones de salud también. De hecho, ya tuvo la visita también de un abogado porque va a necesitar de un abogado que lo asista acá técnicamente en Paraguay. ¿Es un abogado privado o es un abogado que le provee el gobierno de Paraguay? Hasta ahora solamente tuvo conversaciones con un abogado particular privado. No sabemos si en definitiva él va a quedar Ujú. con él o va a asistir, pero ya sea que llegue a un acuerdo con un abogado particular, o sea, del ámbito privado, Ujú. o no, el Estado necesariamente le va a Claro. proveer de un defensor público. ¿Quién es el abogado que lo representa hasta ahora, ministro? Es que no tiene. Vinieron solamente a hablar con él, a ver si Ajá. lo podían asistir. Todavía oficialmente Pero no hay una voz. no se han Sí, tenemos, registrado de manera oficial como sí, sus sí, sí, representantes. sí, Ah, sí, sí. correcto. Nosotros tenemos registro, pero lo guardamos Ujú. para como parte de nuestra investigación. Pero sí, oficialmente todavía no ha designado a un defensor privado acá en Paraguay. Lo va a tener que hacer en algún momento, ya sea Ujú. privado o público. ¿Hay una petición ya formal de México para extraditarlo a nuestro país? Eso está en proceso, está en proceso. Hay una serie de documentos. Ya eso abarca el ámbito judicial, el ámbito del Ministerio Público. Al tratarse de una cooperación internacional, eso viene de México al Ministerio Público, a la Fiscalía de Asuntos Internacionales. Son una serie de requisitos que se deben reunir para que pueda, administrativamente, para que pueda configurarse plenamente
el pedido de extradición y bueno, eso ya me imagino que está en proceso, estamos en contacto permanente, le estamos dando la importancia que se merece al caso porque Claro. sabemos que para México esto es algo importante y nosotros asumimos la misma condición que Ujú. México, con la misma seriedad tomamos esto. ¿Algún funcionario mexicano estuvo presente en el operativo? Estuvieron acompañando funcionarios de México de lo que sería la Secretaría Nacional de Inteligencia de ustedes, ¿verdad? Pero no en la fase operativa, no. Acompañaron sí de manera eh, como observadores porque por cuestiones lógicas el trabajo lo ejecutamos nosotros. ¿Pero estaban allá en Paraguay? Sí, en Paraguay, sí. ¿De la Secretaría de Seguridad o de la Secretaría de la Defensa? Desde la Secretaría creo que era el Centro de ¿De inteligencia? Inteligencia, sí, sí, sí. Estuvieron allá pues colaborando, ¿no? Coordinándose. Cuando detienen a este Así señor, mismo. ¿quién lo reconoce? O sea, me refiero a, supongo que algún funcionario mexicano da la identificación 100% que se trataba de él, o cómo lo confirman. No, de hecho nosotros ya teníamos imágenes de él, básicamente nuestra gente que trabajó en el caso lo reconoció plenamente, que también luego también los funcionarios que estuvieron acá, que vinieron de México acá a acompañar el trabajo. No puso resistencia el señor. Es que no No le dieron hubo, oportunidad. no tuvo tiempo ni oportunidad para oponer resistencia por el trabajo impecable que desarrollamos, lo hicimos en un horario nocturno. Ujú. El factor sorpresa fue determinante para Fundamental. nosotros y obviamente tampoco él esperaba que caigamos al lugar, ¿verdad? ¿A qué hora fue, ministro? Cuando se echó a andar el operativo A la medianoche, a la medianoche. a la medianoche, él estaba Sí, dormido, estaba en su habitación. sí, estaba durmiendo, Entonces sí. entran sus agentes, tumban la puerta, suben las escaleras y lo sorprenden Sí. literalmente dormido. Así mismo. Ujú. En la fase operativa tuvo que cerrar todo el inmueble y el ingreso fue tanto, o sea, por todos los accesos de la vivienda, adelante y el acceso atrás también. ¿Cuántos elementos de su gobierno participaron, ministro? No tengo a mano, pero sí bastante. Ujú. Bastante por la información que manejábamos y por el alto valor estratégico que representaba para México la aprehensión de esta persona. Claro. ¿Cuánto podría tardar este proceso de extradición toda vez que él no aceptó este proceso abreviado? Y bueno, entramos en un proceso judicial bastante complejo porque él puede hacer uso de los diversos recursos jurídicos judiciales la ley le faculta, ¿verdad? Entonces, se vuelve bastante, al no aceptar la abreviación de la extradición, Ujú. eso significa que va a dar una batalla judicial. Así es, no, no aceptó venir a México, va a dar una batalla judicial efectivamente que puede tomar meses. Sí, Ujú. sí, fácilmente, Ahora, ustedes le van fácilmente. a, perdóname, ya ministro, lo dejo, ya abusé de su tiempo, pero se lo agradezco mucho. Le van a tomar una declaración, es decir, ustedes van a empezar a armar el caso con su propio equipo de investigación o van a esperar que llegue México, que llegue a México, porque acá pues traemos un pendiente con un senador que está en funciones, que fue gobernador cuando este señor era secretario de Seguridad, etcétera. ¿Van a Mm. iniciar ustedes la investigación de fondo? Nosotros, claro, desde luego, lo que te comenté en un comienzo, en la última fase de la investigación, que fue la fase operativa, se pudo incautar una serie de elementos, de documentos, de celulares. Entonces, a partir de ese momento es que se inicia una nueva investigación en donde las aristas, valga la redundancia, de Ajá. esta investigación pueden ser varias, pueden ser múltiples. Entonces, va a continuar esto, nosotros vamos a desarrollar nuestra investigación de nuestra parte y desde luego que vamos a compartir esa información con México. Y con México, con su gobierno, pero ¿en qué momento los ciudadanos podríamos saber qué fue lo que encontraron, nombres, relaciones, etcétera? Eso sí ya es más delicado porque forma parte de un proceso penal en Paraguay y en Paraguay.
la información que nace de una causa penal solamente puede ser conocida por las partes, ¿verdad? Ahora, Ujú. de que esa información se va a compartir con México, luego que se va a compartir con México, y obviamente si es que hay operativos en puerta también, eso se va a hacer público, así como fue este último operativo. Correcto. Bueno, pues le agradezco mucho su tiempo, ministro, el trabajo que realizaron, por supuesto, usted, los elementos, el gobierno de Paraguay, porque, bueno, pues este señor ya tenía varios meses prófugo y se logró capturar ahí con un operativo que ustedes impecablemente ejecutaron. Gracias, ministro. Le agradezco a usted, un placer, y vamos antes que la guillotina del corte comercial nos den. Muchas gracias, es usted muy amable, gracias. Y ojalá que Gracias a podamos ustedes cuando platicar quieran. pronto de nuevo. El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Khalid Rashid. ¿Qué dice Adán Augusto López? Pues nada, un comunicado errático el que dio a conocer después de que este señor fue detenido. Dice, ante la reciente detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco, se le olvidó poner de su gobierno, Hernán Bermúdez, el senador Adán Augusto López Hernández reiteró su compromiso con la justicia y recordó que ha sido él mismo quien solicitó que se investigue a fondo este caso. ¿Cuándo? ¿Cuándo Adán Augusto López Hernández? Lo hizo Javier May, ¿no? El gobernador de Tabasco, el que pidió que se investigara este caso. ¿Cuándo Adán Augusto López? Bueno, dice, hizo un llamado a la congruencia política y a la memoria histórica y empezó a hablar del PAN, de las muertes de Juan Carmelo Murillo, Ramón Martín Huerta, en el sexenio de Felipe Calderón, y entonces mencionó a Ricardo Anaya, y nunca en el comunicado pues respondió por qué Hernán Bermúdez fue su secretario de Seguridad, por qué lo nombró y por qué lo mantuvo, siendo líder de un grupo criminal como La Barredora. En ninguna parte del comunicado da una explicación congruente respecto a su posible implicación con el caso. Regresamos.